Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les presento mi actualización de la situación del frente en la guerra de Ucrania del día 27 de junio de 2023. Y lo cierto es que el día de hoy tenemos reportes muy interesantes de distintas noticias que conciernen a Rusia y a Ucrania. Sobre el tema de Rusia vamos a hablar de unas nuevas facultades que se le están entregando a un brazo muy importante de las Fuerzas Armadas rusas. Sobre el bando ucraniano vamos a hablar de los nuevos envíos de armas que podríamos esperar en los próximos días. Y por último, vamos a cerrar con lo que está ocurriendo en realidad en el frente, que ha sido un día más tranquilo del usual, pero de igual manera hay acciones que hay que comentar. Y bueno, antes de empezar me gustaría recordarles que alrededor de un 70% de mi audiencia no está suscrita al canal y que lejos la mejor manera de apoyarme es a través de la suscripción. Sin perder más tiempo, vamos directamente a lo que a mí me ha llamado más la atención el día de hoy y hablo concretamente de las palabras de Víktor Zolotov, el oficial a cargo de las Rosgardía o la Guardia Nacional Rusa, donde comentó que Putin habría autorizado que ahora la Guardia Nacional Rusa pudiese utilizar armamento pesado y tanques. Esto es algo muy importante porque la Rosguardia o la Guardia Nacional Rusa ha estado incrementando sus facultades en el último tiempo y bueno, a esto se le suma ahora que van a poder utilizar armamento pesado y tanques y otro tipo de vehículos que van a convertir a esta fuerza militar interna cada vez más en un organismo más importante dentro de las Fuerzas Armadas rusas. Se habla mucho de que esto todo se dio a raíz de los eventos con Wagner, de los eventos de los últimos días, pero según las autoridades rusas, estos son anuncios que se venían preparando desde inicios de año. ¿Por qué esto es importante? La Rosguardia o la Guardia Nacional Rusa cuenta con de 300.000 a 400.000 efectivos. Es realmente una cantidad enorme de personal que manejan y toda la Guardia Nacional Rusa abarca también los distintos destacamentos de grupos como SOBR o OMON. Se especializan más que nada en lo que es la seguridad interna, se especializan en temas como terrorismo, problemas que normalmente pueden surgir en un país como Rusia que de vez en cuando tiene problemas con cosas como Chechenia o con lo que ocurre en Daguestán, pero en el último tiempo han crecido bastante e incluso se les vio involucrados en las fases iniciales de la invasión rusa a Ucrania. Esto ya en el último tiempo, las tropas de la Guardia Nacional Rusa que estuvieron en Ucrania fueron reemplazadas en el último tiempo, pero también tienen esta experiencia militar de conflicto directo muy importante. Todos estos nuevos anuncios de que se va a invertir una gran cantidad de dinero, que todavía son recursos que no se detallan, no tenemos la información en específica, pero sabemos que está este plan que se va a llevar a cabo. Todo esto ha hecho que surjan un montón de rumores, entre los cuales se considera que, podríamos ver una nueva entrada de los Rosguardia o de la Guardia Nacional Rusa en el conflicto en Ucrania, pero la verdad es que de momento esto no es más que especulaciones. Yo simplemente quiero recalcar que este órgano que se especializa en lo que es la seguridad interna de Rusia, que aumente de tal manera el tipo de armamento que puede utilizar, es algo que debería llamar mucho la atención y que sin lugar a dudas vamos a ver que tiene repercusiones a futuro, ya sea porque nos muestra cómo Putin quiere fortalecer su control sobre el país para poder responder a amenazas como lo que ocurrió en los últimos días, o porque si estos rumores son ciertos y de verdad vamos a ver que estas tropas entran en Ucrania, significarían un refuerzo muy importante a las tropas rusas, ya que, como comenté, la Guardia Nacional Rusa cuenta con una cantidad inmensa de efectivos. Pero dejemos eso y vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo con Wagner. Como les he comentado en los últimos videos, los detalles de este tratado este acuerdo al que llegaron Prigozhin y Putin con la mediación de Lukashenko, todavía no tenemos mayor información. Todavía hay ciertos detalles que están un poco turbios o que todavía no son muy claros, pero lo que sí sabemos es que la FSB soltó todos los cargos criminales que tenía contra Prigozhin. Entonces eso ya no va a ser una amenaza para el jefe, el líder del grupo Wagner. También hay otros detalles que se han estado esclareciendo en las últimas horas.
no había mayor claridad sobre qué iba a ocurrir con Wagner, porque habían ciertos rumores, o sea, prácticamente confirmados, que iban a llegar a Bielorrusia, iban a ocupar posiciones en Bielorrusia, ciertos campamentos militares, pero también habían rumores de que Wagner iba a ser disuelto y que todas sus tropas y los vehículos que utilizaba el grupo Wagner iban a pasar a ser parte ahora del ejército regular ruso en distintas divisiones. El día de hoy tenemos cierta información que parece, conciliar estas dos versiones, y de manera más concreta parece ser que las tropas de Wagner que decidieron seguir a Prigozhin en esta carrera a Moscú van a ir junto a él a Bielorrusia, y que las tropas de Wagner que se rehusaron a participar en esta demostración, este motín, este golpe de estado, esta rebelión, como le quieran decir, estas van a unirse a lo que es el ejército regular ruso. Esto también coincide con ciertos reportes de que, es lo que comentaba Prigozhin y que fue confirmado por distintas fuentes, que Wagner iba a ser cerrado a principios de julio y que no todos sus soldados habían firmado contratos con el ejército regular ruso. Parece ser que aquellos que sí estaban dispuestos a firmar contratos con el ejército regular ruso van a unirse al ejército regular ruso, valga la redundancia, y que aquellos que no lo querían hacer y que participaron en esta marcha van a asentarse finalmente en Bielorrusia. Y obviamente que esto ha causado una reacción por parte de la comunidad internacional, y de manera más concreta, tal como yo hace un par de días comenté que a raíz de que Prigozhin y algunas tropas de Wagner iban a ubicarse en Bielorrusia, Polonia decidió reforzar su frontera con este país, y lo mismo estamos viendo con algunos de los países bálticos, que a raíz de todo esto, con Prigozhin, con Wagner, que ahora van a estar en Bielorrusia, que van a tener presencia militar, que van a seguir teniendo vehículos en estas zonas, van a también enviar tropas a esta frontera. También hay reportes bastante interesantes que comentan que las tropas de Wagner van a cooperar con el ejército bielorruso y que van a contribuir en lo que son sus entrenamientos, debido a que estas tropas tienen una experiencia bastante larga de lo que ha sido el conflicto en Ucrania. Recordemos que Wagner entró en Ucrania alrededor de marzo, no en febrero como ocurrió la invasión inicial, pero en marzo ya estaban como el grupo entero luchando, y esta participación duró hasta fines del mayo pasado, o sea, 1 año y 2 meses de experiencia en esta guerra, donde sabemos que tuvieron una efectividad bastante importante y de manera más concreta tuvieron una efectividad muy importante en lo que son los combates urbanos. Estas son las razones por las cuales supuestamente el ejército de Bielorrusia va a querer tomar cierta instrucción por parte del grupo Wagner. También ciertos reportes vinieron de las declaraciones que dio el día de hoy el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, donde comentó que el ejército de su país estaba preparado y alerta en base a lo que estaba ocurriendo con Wagner en la carrera a Moscú para entrar a territorio ruso si esto fuese necesario. Y esto nos muestra esta unión entre Rusia y Bielorrusia, que cada vez se hace más profunda. Vemos que Rusia despliega sus armas nucleares en territorio bielorruso. Vemos que las Fuerzas Armadas de Bielorrusia estaban preparadas para ayudar a Rusia en este intento de sublevación, motín, como le quieran decir. Y todo esto va con los rumores que se han ido... ya llevamos años con estos rumores de que Rusia y Bielorrusia van a hacer algún tipo de unión en los próximos años. Pero ya terminando el tema de la Roscardia, de lo que ocurre con Wagner, quiero pasar a hablar sobre lo que está ocurriendo en el frente. Y el día de hoy hemos visto como en la madrugada ciertas zonas del centro de Ucrania fueron atacados con distintos misiles del ejército ruso, de manera más específica con misiles de largo alcance. Me llama la atención que no se vio el uso de drones, o por lo menos no fue ampliamente reportado. Sobre el impacto de esto, la verdad es que no hay mayor información. Recordemos que Ucrania ha sido bastante severa con quienes comparten imágenes de los distintos bombardeos, por lo que cada vez tenemos menos y menos información sobre estos ataques. Pero lo que me llama mucho la atención el día de hoy es que tampoco tenemos mayores reportes por ninguno de los dos ministerios sobre estos ataques. Simplemente sabemos que ocurrieron, no sabemos cuántos misiles Ucrania dijo haber derribado y tampoco sabemos qué
Rusia, qué es lo que Rusia afirma que fue impactado. Probablemente en las próximas horas haya más información al respecto, pero simplemente quería mencionar que eso ocurrió. ¿Y dónde están ocurriendo los combates más intensos en las últimas horas en el frente? Y específicamente lo estamos viendo en Jersón, en la zona del puente Antonovsky. Si ustedes pueden recordar lo que comenté el día de ayer, yo reporté que las tropas ucranianas habrían logrado poner un pie en la zona de Jersón que controla Rusia, de manera más concreta debajo de este puente. Yo enseñé un video el día de ayer de cómo las tropas ucranianas utilizaban el puente como cobertura para no ser atacados con la artillería rusa. El día de hoy, Ucrania, el Ministerio de Defensa, liberó un video de cómo tropas ucranianas estaban utilizando una de las lanchas en lo que es el río Dnipro o Dnieper. La verdad es que las dos pronunciaciones funcionan para quienes les gusta corregir en los comentarios. Y podemos ver, no se dio la fecha, no se dio la ubicación exacta, más allá de que era Jersón, pero llama la atención que este video haya sido liberado después de las incursiones que vimos el día de ayer. Lo que sí sabemos es que Rusia ahora está atacando estas posiciones ucranianas con mucha fuerza, con muchos tipos de artillería, e incluso se reporta la utilización de sistemas termobáricos, que quienes ven mi canal o quienes siguen la guerra saben los efectos que causan estos sistemas, pero para quienes no saben, los sistemas termobáricos son tipos de municiones que manipulan de cierta manera el oxígeno. No voy a entrar en especificaciones porque va más allá de mis competencias, pero el impacto es que causan una onda expansiva, una onda explosiva que termina dañando a los soldados, aunque estén cubiertos con cualquier tipo de fortificaciones. Y tenemos imágenes de lo que han sido estos ataques contra el puente Antonovsky y vemos que toda esta parte que supuestamente está ocupada por el ejército ucraniano está en llamas. Y afortunadamente, me refiero afortunadamente en el término de poder reportar lo que está ocurriendo, tenemos videos de los ataques que ha librado el ejército ruso contra estas posiciones ucranianas. Bueno, lo lamentable es que las imágenes no son muy claras, pero sí podemos determinar que estos ataques están ocurriendo. Esto no ocurrió el día de ayer, el día de hoy lo estamos viendo. Y esto se suma a distintos reportes de que Ucrania está tratando de reforzar su posición en esta zona del río Dnipro para quizá a futuro poder desarrollar mayores operaciones ofensivas. Sabemos que se están enviando refuerzos a estas zonas y que se está tratando de fortificar las distintas posiciones por parte del ejército ucraniano y que Rusia está respondiendo de la manera que puede para intentar que los ucranianos desocupen estas zonas. El resto del frente sigue estando activo, seguimos viendo combates en todo lo que es Zaporilla. Para recapitular lo que comenté el día de ayer, sabemos que los ucranianos han logrado la captura de Rivnopil. Ya comenté lo importante que es este asentamiento el día de ayer, cuál es su importancia geográfica y por qué es una novedad para el ejército ucraniano. El día de hoy no hemos visto mayores... dos cosas que me han llamado la atención. Yo me imaginaba que el día de hoy íbamos a ver que los ucranianos o intensificaban sus ataques al sur de Rivnopil en dirección a Priutinia o Stiepove, no lo vimos, o que los rusos iban a contraatacar para intentar recapturar este asentamiento, que es lo que hemos visto en el último tiempo. Siempre que Ucrania captura un asentamiento en el sur de Donetsk o en el sur de Zaporilla, vemos que Rusia contraataca de manera en cosa de horas. Ninguna de las dos cosas se han visto el día de hoy. Seguimos viendo combates, pero no han tenido la intensidad que tuvieron en los últimos días y no estamos viendo mayor iniciativa por ninguno de los dos bandos de avanzar en esta zona, ya sea por parte de los ucranianos de seguir penetrando en las defensas rusas o por parte de los rusos de querer contraatacar este último avance ucraniano. También se reportan distintos combates en prácticamente todos los frentes, en Kupiansk, en Kreminna, en Marinka, en Avdiivka, pero la verdad es que no hay mucho que comentar. Donde sí hay combates muy intensos es en la zona de Bakhmut y de manera más específica en la zona de Klishivka. Hemos visto que los ucranianos han intentado avanzar en el flanco norte y en el flanco sur de Bakhmut y donde han tenido un mayor éxito es en el sur, específicamente donde está este asentamiento de Klishivka, y vemos que al norte y al sur de Klishivka los ucranianos están presionando.
Las fuentes ucranianas afirman haber logrado avances en las últimas horas, pero la verdad es que esto todavía no lo representan en sus mapas, tampoco han mostrado mayores imágenes, nada que se pueda geolocalizar, entonces simplemente nos quedamos con las palabras de ellos y ustedes pueden decidir si es que las creen o no. Sabemos que Ucrania tiene una intención de atacar Bakhmut desde un flanco norte y un flanco sur para poder rodear la ciudad, pero de momento vemos que estos avances son muy, muy lentos, que se miden en decenas de metros al día. Bueno, no hay que mirarlo en menos, obviamente, son zonas bastante complicadas por las cuales hay que luchar, pero yo recalco lo mismo que he comentado en todos mis videos, que Ucrania necesita capturar asentamientos para lograr sus planes en la zona de Bakhmut. Desde el Ministerio de Defensa ucraniano comentan que estas dificultades que han visto en las ofensivas, esta lentitud se debe principalmente a que los rusos ocupan estas mismas posiciones que los ucranianos fortificaron cuando ellos estaban defendiendo Bakhmut, y que por eso todo es tan difícil, y eso puede ser una razón. Yo simplemente les entrego la información que dicen las mismas fuentes ucranianas al respecto, y sobre todo esto, las fuentes rusas comentan que el avance ucraniano ha sido lento debido a que su defensa ha sido formidable. La verdad probablemente está en un punto medio entre las dos cosas, pero uno está en todo derecho de creer lo que quiera creer. Y quería pasar ahora que estamos cerrando el video, no hay mucho más que comentar en el frente, por lo menos no en el día de hoy. Quería pasar a hablar sobre ciertos reportes que han surgido, de manera más específica, ciertos reportes que vimos en el Wall Street Journal, si no me equivoco, o puede ser que en el Washington Post, donde hablaron de la lentitud que ha tenido la ofensiva ucraniana en esta ofensiva que hemos visto al sur, y de la posibilidad de que, si es que esta ofensiva no entrega mayores éxitos, vamos a ver que los aliados occidentales de Ucrania deciden no enviar más armamento. Y me parece un poco chistoso que este artículo de opinión fue liberado y horas después se anunció que el día de mañana Estados Unidos enviaría un nuevo paquete de $500 millones en apoyo al ejército ucraniano. Entre la asistencia que se entregaría serían distintas municiones para sistemas HIMARS y también 30 vehículos Bradley y 25 vehículos Stryker. Lo que me llama la atención de esto es que estos 30 vehículos Bradley serían más que los vehículos Bradley que ha perdido Ucrania en esta ofensiva, que, como bien sabemos, ha perdido más de entre 20 y 25 de estos vehículos. Y así vemos cómo con una firma Estados Unidos puede suplir estas pérdidas que ha tenido Ucrania en el último tiempo, lo que nos muestra lo importante que es el apoyo occidental y lo que también nos muestra que de momento todavía no está flaqueando. Para bien o para mal, esa es la realidad, y lo más probable es que mientras Estados Unidos y Occidente sigan apoyando al ejército ucraniano en términos de apoyo militar directo y en apoyo financiero, vamos a ver que esta guerra se sigue combatiendo. Pero bueno, eso fue el video del día de hoy. Les pido disculpas si es que fue un poco ligero en los acontecimientos del frente, pero no hay mucho que yo pueda hacer al respecto. Espero que les haya gustado y espero verlos el día de mañana. Gracias a todos ustedes que me comentan regularmente, que se han suscrito, que me envían sus mensajes de apoyo, realmente significa mucho para mí. Adiós.